hoy en Jalisco aprobamos en comisiones la reforma al Poder Judicial. Esto puede sorprenderles a muchos, pero como ustedes saben, pues hubo una reforma al Poder Judicial a nivel federal y después los estados tienen que hacer sus adecuaciones y su propia reforma, porque cada estado de la federación tiene también el mismo esquema de división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y Jalisco era de los tres estados que no tenían esa reforma al Poder Judicial, a pesar de que es el estado en donde la descomposición institucional es más evidente. Todos hemos escuchado cientos de casos donde los jueces dejan ir a personas que eran culpables, donde la fiscalía no puede instrumentar órdenes de aprehensión porque los jueces pues, simplemente no las otorgan. Hay casos muy emblemáticos que se han caído por la falta de pericia de las autoridades judiciales. Y también en Jalisco hay un sector de personas, casi la mitad, que están en prisión sin una sentencia. Entonces, eh, no teníamos nuestra propia reforma al Poder Judicial. Pasó un año desde que se legisló a nivel federal. En Jalisco íbamos muy tarde y era entendible porque MC, Lemus y Alfaro tienen el interés de seguir controlando el poder judicial local. Lo han hecho así toda su vida, tan es así que Alfaro tiene a su cuñado operando directamente en el poder judicial, siendo que es el jefe de oficina de Pablo Lemus, una cuestión ahí medio extraña, pero en el mundo político, por ejemplo, todos sabemos que el cuñado de Enrique, de Alfaro, ya no tiene espacios de representación o espacios en administraciones públicas, ni en Zapopan, ni en Guadalajara, ni en Tlajomulco, y lo único que entre comillas le dejaron, porque ellos ven de una manera patrimonial el Estado, fue el poder judicial y los espacios que pudiera controlar. Entonces, pues no estaban de acuerdo en una reforma que democratizara el poder judicial y a pesar de que se hayan comprometido con la doctora en sacarla lo antes posible, dejaron correr el tiempo, dejaron correr un año y no hubo reforma. Entonces, se construyó un gran acuerdo entre las bancadas de Morena, de Futuro, del Partido del Trabajo, otro partido local que se llama Gamos, PRI, PAN y un servidor para sacar adelante esta reforma que se votó el día de hoy y que mañana se va a votar en primera lectura en sesión de pleno del Congreso. Es muy urgente que haya un proceso de aseo en el Poder Judicial local, porque, miren, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Jalisco se compone de 36 magistraturas, ¿no? Y aquí en Jalisco hubo un caso de un magistrado, abusó sexualmente de una menor de edad, está actualmente prófugo, se queda vacante su sala, había otra sala vacante y la ocupa una persona que no era, que el mismo tribunal declara ineligible, es decir, que no contaba con las características para estar ahí. Pues bueno, en lugar de sacarlo del Poder Judicial, del Supremo Tribunal, lo que hicieron fue pasarlo a la sala que estaba desocupada por este magistrado que está prófugo de la justicia. Si eso no es descomposición institucional, si eso no es algo que deba de alarmar, no solo a Jalisco, sino a todo el país, pues no sé qué más lo haría porque estás hablando de usurpar funciones, de encubrir a un prófugo, de utilizar un espacio institucional de una manera ilegítima e ilegal, y ese es el poder judicial con el que tienen que enfrentarse las personas que requieren justicia aquí en el Estado. Tienen que enfrentar a jueces parciales, a jueces que están, que tienen consigna política, la mayoría de ellos, porque la mayoría se eligieron en un esquema de cuotas, es la realidad, es decir, conforme el calendario parlamentario va avanzando y viene la designación de un magistrado, se ponían de acuerdo los partidos políticos y se los repartían. Y asimismo pasaba con los jueces. Entonces, era urgente esta reforma y la reforma tiene algunas características interesantes. Como ustedes saben, pues no, en política no siempre puedes alcanzar el óptimo total, tienes que alcanzar el óptimo realista. Y en el óptimo realista se logró conservar el esquema de la tómbola. Para muchos de nosotros era algo que tenía que estar de manera obligatoria en la reforma, porque es un filtro muy importante.
Sin embargo, no está como a nivel federal. Acá lo que se plantea en el dictamen que se aprobó es que si hay un empate de personas que están bien cualificadas, que cumplieron con las reglas del juego, vayan a la tómbola como desempate. Entonces es muy interesante el esquema, eh, muy alineado con lo que se hizo a nivel federal, de crear el órgano de administración, de crear el organismo de disciplina y sobre todo de preservar el origen democrático y popular de las y los jugadores. ¿Qué es esto? El voto. ¿Y cómo se va a hacer? Pues se va a utilizar la cartografía electoral. Aquí en Jalisco tenemos 20 distritos locales y la idea es que de esos 34 magistrados, 20 sean electos por mayoría relativa, es decir, el que saque más votos en cada distrito electoral, y los otros 14 restantes se van a asignar al mejor perdedor, que esto es muy parecido a lo que usa el sistema electoral. Aquí en Jalisco, por ejemplo, el sistema electoral, además de que ganas por mayoría, puedes entrar por plurinominal, también tiene repechaje, que es el mejor perdedor. El mejor perdedor de un distrito se le asigna una curul. Bueno, es un esquema un poco parecido y eso va a garantizar que tengamos los 34 magistrados, pero que todos respondan al voto de la ciudadanía, al voto de la gente. Mañana se va a discutir en primera lectura. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se tiene que cumplir con ese procedimiento porque todavía falta analizarlo en una comisión que es coadyuvante, que es Seguridad y Justicia. Va a ser un debate álgido y en días posteriores también van a saltar algunas observaciones muy pertinentes, sobre todo porque, por ejemplo, hay magistrados que se quieren reelegir, magistrados del actual tribunal que se quieren reelegir y que tienen una condición compleja que ya les explicaré, donde probablemente puedan imponerse a través de un amparo. Entonces es un tema ahí un poco delicado. Sin embargo, MC salió a decir que esto era un madruguete, etcétera. Pues la verdad es que yo no los entiendo porque en el trienio anterior, cuando Enrique Alfaro impulsó su reforma electoral, pasó exactamente igual. Convocan a una comisión, la comisión asiste, vota, analiza el dictamen, está de acuerdo, adelante, continuamos. Cuando lo hace la oposición, a ellos les parece mal, pero cuando lo hacían ellos, pues les parecía muy bien. Incluso ni podías quejarte, ¿no? Porque hay pobre de ti si te quejabas. Y ahora lo hacen porque tienen miedo de perder el poder, de perder el control del poder judicial. En su comunicado señalan que ellos querían evitar el reparto de cuotas y que los partidos políticos se adueñaran de las y los juzgadores. La verdad es que no es tan sencillo, y menos en esta reforma, porque ¿quién va a evaluar los perfiles de quienes contiendan? Algo que ellos querían, por ejemplo, era que los evaluara la escuela judicial local, una escuela judicial que actualmente no tiene REBOE, que es un trámite de la SEP que le da validez a los estudios. Pero ellos querían que lo hiciera un organismo local, porque ellos controlan esa escuela judicial, pueden ser el filtro definitivo de quién pasa a la elección. Y lo que nosotros proponemos es que sea un organismo nacional quien los evalúe y que esté, al estar apartado de la lógica estatal, va a brindar más certeza de autonomía y de independencia de las personas que compitan en la elección judicial. Entonces, pues, evidentemente a ellos eso no les gusta, porque si se fijan, todo lo que plantea la reforma aleja al gobernador de poder controlar esos procesos. Claro que si ellos ponían el filtro de la evaluación, pues podían adueñarse de la mayoría de los jueces y magistrados. Entonces, pues hay varios detalles ahí muy interesantes, una reforma muy apegada a la filosofía de la reforma nacional que a mí me emociona mucho porque más allá de que haya muchas personas sin recibir sentencia aquí en Jalisco, hay muchos casos, personajes famosos llegaron a cometer imprudencias de chocar a una pareja de recién casados que perdieron la vida, que por ser futbolistas, Alfaro hizo todo lo posible por evitar que enfrentaran la justicia. Y bueno, todo eso necesitaba complicidades dentro del poder judicial. Necesitaba la complicidad de un juez, de un magistrado, etcétera, y pues eso se va a acabar. Creo que la importancia de votar por nuestras autoridades judiciales es de las cosas más sorprendentes que me ha tocado vivir
en mi corta carrera política. Entonces, quería compartirles esa parte, que Jalisco ya va a tener su reforma al Poder Judicial, ya va a poder elegir a sus jueces y a sus magistrados, y ahora sí ya vamos a poder acceder a la justicia, porque la verdad es que antes no se podía. Jalisco, si ustedes buscan en internet, se van a encontrar con que aquí en el estado había mucho tráfico de influencias, pero también se vendían las sentencias, se vendían los turnos, se vendían muchas cosas que tenían que ver con el Poder Judicial, de a qué juez le iba a tocar tu caso, eso lo vendían. Y dependiendo del juez al que le cayera tu caso, era si te iba a ir bien o te iba a ir mal. Eso no es justicia, eso ya es mercantilización, eso es corrupción y eso es con lo que buscamos acabar. Y entiendo que ahorita, pues, es un momento muy complejo para Pablo Lemus, porque fíjense, ha hecho 3 cosas que yo creo que son de una imprudencia gigantesca. La primera es, no fue al informe de la doctora Sheinbaum, se dijo enfermo. Si ustedes ven sus fotos de la jornada de trabajo de hoy, pues yo no diría que se ve como una persona que estuvo canalizada, que tuvo suero y que enfrentó una intoxicación por mariscos. Quienes nos hemos intoxicado por mariscos o nos han canalizado, pues sabemos que días después aún te sientes desmejorado, aún te ves mal. Son deshidrataciones muy severas. Entonces dice eso para no ir al informe de la doctora. Se inventa que le cayeron mal los mariscos para no ir al informe de la doctora. En segundo lugar, dice que es una pésima idea que Jalisco se adhiera al IMSS Bienestar. Y esto me parece muy alarmante y voy a profundizar un poco más en esto para explicarles cómo funciona el sistema de salud a nivel local. Y en tercer lugar, no cumple su palabra al no sacar, perdón, la reforma al Poder Judicial. Entonces, son 3 imprudencias que yo creo que generan una mala percepción de Jalisco ante la federación, que no tiene que ver nada con defender el federalismo, ni la autonomía jalisciense, ni la independencia del Estado. Tiene que ver con la urgencia que tienen ellos de aferrarse al poder y no sujetarse a normas democráticas.